Bien, bien jóvenes, como le estaba comentando, esta semana vamos a tratar de llevar a cabo el tema de mantenimiento preventivo, ¿ok? En este tema nosotros vamos a discutir todo lo que te viene a ser que un operador debe de conocer, no solamente lo básico y lo esencial, ¿no? Ya que nosotros no nos interesa, digamos, como operadores, hablar más a fondo en el tema de mantenimiento, ¿no? Ya que el mantenimiento es un tema gran, amplio, ¿no? Pero si ustedes, digamos, desean especializarse en ese tema, ya pueden llevar cursos adicionales, ¿no? Pero nosotros lo vamos a desarrollar lo que nosotros debemos tener en cuenta como operadores. Si bien es cierto, el tema de mantenimiento preventivo. El- en este caso, este tema, de igual forma, están divididos en tres partes, ¿no? El día de hoy iniciamos la primera parte, el día miércoles, y estaríamos concluyendo el día viernes con la tercera parte. Entonces, el mantenimiento preventivo, o perdón, el tema de mantenimiento están divididos en tres, ¿no? Ya que en este caso conocemos mantenimientos eh, preventivos, mantenimientos predictivos y mantenimientos correctivos. Los mantenimientos correctivos y los mantenimientos predictivos normalmente ya le pertenece al área de mantenimiento, ¿no? Entonces, nosotros como operadores debemos conocer a fondo el tema de mantenimiento preventivo. Ahora, qué es lo que nos viene a decir el tema de mantenimiento preventivo? Su propio indicador o nombre nos viene a decir o viene de una palabra de prevención, ¿no? Ya que debemos estar al tanto o mantener un control de mantenimiento en los temas de ruidos, lubricantes, entre otros, ¿no? En este caso, todo referente, obviamente, del equipo. Ok. Entonces, ahora, si nosotros hablamos de un tema de lo que es mantenimiento correctivo, el mantenimiento correctivo netamente me viene a ser sobre el mantenimiento de corregir una falla, por ejemplo, ¿no? Corregir, en este caso, cambio de una línea hidráulica o manguera, detener la fuga hidráulica, entre otros, ¿no? Algunas reparaciones en el motor, entre otros. Es decir, corregimos una falla. Ahora, el mantenimiento predictivo mayormente se dan con instrumentos, ¿no? Ya sea, digamos, mediante el análisis del aceite, ya sea también mediante, en este caso, rayos X, etcétera, ¿no? Entonces, podemos diferenciar ahí. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer bastante el mantenimiento preventivo. Si bien es cierto, en la presentación estamos viendo uno de los estudiantes que está manipulando, no la herramienta, en este caso con las llaves, haciendo un ajuste a las ruedas, ¿no? Entonces, de esa forma es el tipo de trabajo que ustedes tienen que desarrollar como operadores. Por ejemplo, si algunos pernos están sueltos, hay que tratar de ajustarla. Como nosotros ya hemos hablado en el tema de seguridad, ¿no? Hemos hablado parte eh, mínima o un poco del tema de mantenimiento. Aquí ya nosotros vamos a hablar, digamos, por horas. El tema de mantenimiento de nuestra máquina mayormente se viene a desarrollar por horas, ¿ok? Es decir, cada 250 horas nosotros debemos desarrollar el mantenimiento de nuestra máquina. Por ejemplo, en este caso, verificar, como bien es cierto, nivel del aceite de transmisión, hacer cambios de aceites de motor, entre otros. Entonces, eso vamos a detallar nosotros, cómo lo vamos a desarrollar y para nosotros tener en cuenta, ¿ok?
Para eso nosotros debemos reconocer qué se debe cambiar, qué componentes, qué fluidos, qué cantidad, cómo debo hacer las mediciones, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a tratar de discutir nosotros durante esta semana. Por lo tanto, entonces, entramos ahora al tema de mantenimiento preventivo. Ojo, aquí el mantenimiento preventivo no solamente es de la retroexcavadora, también hace referencia al tema de todo lo que te viene a ser línea amarilla, por ejemplo, eh, excavadores hidráulicas, cargadores frontales, ¿no? Entre otros equipos. Bien, esta es nuestra primera clase. El mantenimiento preventivo están divididos en varias. Entre ellas, vamos a hablar nosotros sobre el mantenimiento cuando sea necesario, ¿correcto? Entonces, en este tema vamos a hablar, su propio nombre nos dice mantenimiento cuando se requiere, es decir, no hay unas horas indicadas de cuántas horas vamos a reemplazar, vamos a limpiar, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos, hay que estar atentos, hay que apuntar en nuestro borrador que el primer mantenimiento, ¿no?, que vamos a discutir ahora es el mantenimiento cuando sea necesario. Entonces, los mantenimientos cuando se requiere, entonces para poder desarrollar, por ejemplo, hacer la limpieza de un filtro de aire del motor, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, debemos estacionar nuestro equipo. Hay que tener esa parte siempre presente. Y otra es para poder retirar el filtro del aire del motor, hay que levantar el capo de motor. Yo les he indicado en el tema de seguridad, cuando estamos desarrollando la hoja de inspección, que la limpieza de dicho filtro se debe desarrollar después de concluir el trabajo o de acuerdo al indicador que nos menciona en el tablero monitor estándar, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos recordar lo que yo he indicado. Si no recuerdan, favor de preguntar, ¿no? Miren, una vez que nosotros estacionamos nuestra máquina, aquí nosotros estamos indicando en la imagen con la numeración 1, ¿no?, que es el seguro del capo de motor. Y con la numeración 2, en esa misma imagen, es la parte de la manija del capo de motor. Pero para poder levantar el capo de motor, debemos tratar primero de levantar el aguilón. A la vez, hay que colocar, ¿no?, la barra de bloqueo del aguilón que se aprecia con la numeración 1 en la imagen del lado derecho. Entonces, una vez que nosotros elevamos el aguilón, a la vez colocamos la barra de bloqueo, lo que debemos hacer como siguiente procedimiento es presionar la manija del número 1 de la imagen del lado izquierdo, es decir, esa manija es del capo de motor o el seguro, más la manija del número 2. Entonces, al mismo tiempo, obviamente, el seguro, para poder levantar el capo de motor, lo debemos presionar con la mano izquierda. Al mismo tiempo, debo coger de la manija 2 y levantarlo hacia arriba. Entonces, al nosotros estar levantando, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la numeración 3, en la imagen, en la parte inferior o debajo de esa imagen del lado izquierdo, estamos viendo unas correderas, ¿ok? Entonces, el 4 me viene a ser la primera posición de que el capo de motor, si se engancha o se encrocha en esa parte, el capo de motor se va a quedar a media abierta, ¿ok? Pero para poder retirar y hacer una limpieza de un filtro de aire del motor, es recomendable que el capo de motor esté levantado a la totalidad. Por lo tanto, debemos nosotros ubicar a la posición 5, tal cual que está indicando en esa parte. ¿Ok?
Entonces, una vez que nosotros hemos puesto a esa posición, ya vamos a tener nosotros un acceso en el compartimiento del motor, ¿no? Nosotros ya hemos recordado o hemos hablado esa parte, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos levantado el capo de motor, como siguiente procedimiento, lo que debemos hacer es, para poder hacer cualquier tipo de ajustes o reajustes o retirar un filtro para hacer una limpieza, siempre es recomendable, ¿no? Recomendable, recomendable tratar de bajar el switch master a la posición desconectada, es decir, bloquear el paso de energía. Ahora, ese switch master, donde que está indicando en la imagen número uno, me viene a ser, digamos, algunos lo conocen, el llave conejo, llave master o switch master. Al final es lo mismo, ¿ok? Ustedes eligen cómo le gustaría, digamos, tomar el nombre, ¿ok? Pero si lo hablan de la llave conejo, ya saben que es del mismo switch master. Ese switch master se está ubicado en nuestro equipo en la escalera del lado izquierdo. Obviamente, esta parte de aquí me viene a ser el acceso por donde que nosotros ingresamos al compartimiento del operador, es decir, a la parte interior de la cabina. Entonces, aquí están las escaleras. Aquí nosotros tenemos la llave de Switchmaster. Aquí tenemos la puerta del lado izquierdo. Entonces, está en la parte medio, ¿no? Obviamente, de aquí nosotros vamos a tener un acceso y podemos visualizar. ¿Ok? Y el Switchmaster, nosotros como sabemos que se encuentra en la posición conectada y desconectada. Normalmente debemos identificar nosotros simbologías. Las simbologías tales como, por ejemplo, cuando este Switchmaster se encuentra en esta parte de la simbología de la batería, solamente de la simbología que está plasmada de una batería, indica que está en la posición conectada. Si nosotros ahora giramos ese switch master al lado izquierdo en una batería, en una simbología de batería, pero esa simbología de batería viene acompañado con una línea transversal, es decir, una línea cruzada en media de ella, de la simbología de batería. Entonces, lo que indica es que ese switch master está en la posición desconectada. Entonces, por lo tanto, una de las recomendaciones es como indicar voy a indicar para poder tratar de hacer un mantenimiento, debemos estacionar nuestra máquina correctamente. Debemos apagar, debemos colocar la barra de bloqueo del aguilón, debemos levantar el capo de motor, como también debemos hacer el corte de energía. En este caso, poniendo el switch master a la posición desconectada. ¿Ok? Una vez que hemos puesto la posición desconectada, recién nosotros desarrollamos el procedimiento del mantenimiento. ¿Ok? Entonces, preguntas allí si me tienen, por favor. A ver, preguntas, jóvenes, preguntas, dudas hasta el momento. Confirmen. Ok. Bien, señores, continuamos entonces. Bien, en este caso, entonces, continuamos con la siguiente presentación. El mantenimiento cuando se requiere, obviamente aquí hay que tener en cuenta que ya hemos bloqueado el paso de energía. Estamos haciendo la verificación, ¿no? Aquí cuando se requiere.
con el indicador número 1 está mencionando la tapa del depósito del refrigerante. Esta inspección se debe desarrollar cuando se requiere, ¿ok? Es decir, no hay unas horas indicadas. Recordarle que ahora estamos desarrollando el mantenimiento preventivo cuando se requiere, ¿ok? Un mantenimiento cuando se requiere. Entonces, esta tapa del depósito del refrigerante con el indicador 1 se debe inspeccionar cuando nosotros requerimos, es decir, pero siempre hay que estar inspeccionando, ya que en un momento inesperado se puede rajar o sufrir una rajadura dicha tapa. Mayormente, digamos, sufre una rajadura por el tema que por el tiempo de uso, ¿no? Que ya tiene, entonces hay veces la valvulita de alivio en la parte interior de la tapa, que ya he indicado también el día lunes, ya no soporta las presiones, ya que la presión nos indica en esa tapa no debe exceder a 15 PSI, ¿no? Entonces, si excede, entonces, ¿qué puede en este caso sufrir rajaduras, ¿no? La parte de la tapa. Entonces, si sufres dicho rajadura o roturas, es recomendable cambiarlo por otro nuevo. Entonces, este tipo de cositas nosotros debemos estar atentos, ya que esta inspección a nosotros como operadores nos compete, ¿ok? Entonces, nosotros cualquier avería siempre inspeccionar y reportarlo. Entonces, reportar al área indicado. Ahora, si el área indicado no da caso o no están trabajando en una empresa que tiene toda esa área, ¿no? Entonces, solo hay una máquina, el propietario, digamos, es un microempresa, tiene una microempresa, ¿no? Recién está iniciando. Entonces, es recomendable en este caso solicitar al propietario, ¿no? Para que sí él tenga conocimiento y sugerirle, digamos, que lo cambien, ya que si ustedes no lo cambian, lo tratan de cubrir la parte de del agujero, como indiqué, con un trapo o plástico y después ponen le cierran la tapa, va a tratar de generar alteraciones dentro de ese depósito, el refrigerante, y lo que va a generar como consecuencia es la elevación de temperaturas de nuestro motor. Entonces el motor no va a estar con una temperatura estable. Entonces, para no tener ese tipo de consecuencias, ¿no? Hay que prestar atención o inspeccionar correctamente. ¿Ok? Preguntas ahí si me tienen, por favor. A ver, preguntas. Ok, bien. Entonces, continuamos. Hay que estar apuntando en su borrador, ¿ok? Para así nosotros cuando entramos al mantenimiento de 250 horas y yo pregunto, entonces ustedes saben de qué estamos nosotros hablando. Como también aquí nos menciona el mantenimiento cuando se requiere, es decir, debemos revisar o inspeccionar las ruedas o sujetadores de ruedas, en este caso que nosotros también ya hemos hablado en el tema de seguridad cuando estábamos desarrollando la inspección de nuestro equipo. Verificar todos los sujetadores de rueda, en este caso estamos hablando a las tuercas, ¿no? Si bien es cierto, cuando ustedes adquieran o van a operar una máquina nueva, siempre hay que estar constante verificación. Hay veces los ajustes no son correctos. Y por último, hay veces, digamos, los neumáticos lo ponen al contrario, ¿no? También hay que tener esa parte, hay que saber, digamos, cómo yo sé que los neumáticos lo pusieron al contrario, ¿no? Es decir, al revés. Todo neumático tiene un indicador y ustedes de una forma visual lo van a poder apreciar. La flecha en el mismo neumático debe estar indicando en el sentido horario, es decir, hacia la derecha. Si esa flecha está indicando en el sentido antihorario, quiere decir al lado izquierdo, entonces es recomendable tratar de voltear, ¿no?
ese neumático por el tema, digamos, de que puede generar, si ustedes no lo cambian, está funcionando al contrario, puede generar desgaste, va a generar desgastes a un lado. Entonces, el neumático tiene, digamos, una guía, ¿no? Que esa guía nosotros lo vamos a apreciar o identificar mediante el indicador de la flecha. ¿Dónde lo vamos a ver esa flecha? Obviamente en el neumático. Eso también es parte de la inspección que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ok? Entonces, es esa parte que nosotros a diario debemos mantener presente. Por eso, como comento, suelen pasar al momento que no en las máquinas nuevas que se confunden, digamos, en poner o instalar un neumático. ¿Ok? Bien. Entonces ya nosotros sabemos en los sujetadores de ruedas, como bien es cierto, en la numeración uno o en la rueda posterior, tiene unos total de sujetadores que te vienen a ser 10, ¿no? Y en el 2 que está indicando, quiere decir en la rueda delantera, tiene unos sujetadores o tuercas, un total de 8, ¿ok? Entonces, esas 8 tuercas o sujetadores deben estar bien ajustadas. Ahora ustedes me indicarán cómo yo puedo ajustar, ¿no? Obviamente mediante la utilización de un torquímetro para poder saber, digamos, en este caso, el ajuste, ¿no? Total. Pero hay veces en el campo o en la realidad no encontramos, entonces nosotros debemos tratar de tener bastante cálculo, ¿no? Muchos de los que pueden retirar, por ejemplo, el neumático, mayormente tienen cálculos o algunos juegan por grados, ¿ok? Hasta que suena, algunos le dicen algo, no tengo claro el nombre que lo menciona, ¿no? Pero hay momentos que se pasan, que no es recomendable también, pero lo más recomendable siempre es recomendable hacer esos ajustes de los sujetadores con un torquímetro, ¿ok? Bien, preguntas ahí, ¿Cuántos grados más o menos, profesor? perdón. Si no hubiera torquímetro para ajustar, ¿cuántos grados más o menos se tendría que aplicar? Por ejemplo, los grados, en este caso, tú, por ejemplo, si aquí está la parte del sujetador, lo puedes tratar de girar, ¿no? Un total de, a ver, haces una vuelta total, obviamente vas girando hasta que ya no puedes, digamos, dar el giro de una forma suave, hay que apoyarlo, digamos, un total de esa rueda girando un total de 90 grados como máximo, ¿no? Eso ya le estoy indicando, digamos, cuando ya esa tuerca ya se encuentra, digamos, ya que ya nosotros no podemos ajustarlo con nuestras manos, ¿no? En este caso que es fácil, ¿no? Ahora, no es de un principio, ¿ok? Entonces hay que dar ahí un total de 90 grados, ¿ok? Giramos, giramos, formamos un 90 grados, entonces ahí queda. Ok, por eso no es recomendable, por eso hay que tratar, digamos, de utilizar un torquímetro. O si no, de lo contrario, algunos lo tratan de ajustar hasta que, por ejemplo, los llanteros lo que hacen es, ¿no? Hasta que suena el zapito, ¿no? Entonces, cuando ustedes están ajustando, suena, ¿no? Entonces, ya sonó el zapito, dice, ya, cuando ya sonó el zapito, ya quiere decir, digamos, que es ese perno o ese sujetador ya está bien. Entonces, pero cuando ya sonó no van a estar siguiendo, ¿no? Hay veces se pasan, entonces hay que tener bastante cálculo. Por eso, un promedio de total de 90 grados que se tiene que tratar de ajustar. ¿Alguna otra duda que tienen ahí? Bien, en este caso me han destinado un video.
Bien, aquí lo que nos indica es lo siguiente, ¿no? Aparte de verificar las ruedas, ¿no? Ya que nosotros, o los sujetadores de las ruedas, en el tema de seguridad hemos indicado que también se debe verificar la parte del nivel de presión de aire, ¿no? Nosotros ya sabemos de cuántas las presiones. Aquí está indicando que si la presión no está a lo normal como indica, entonces lo que va a generar es una inestabilidad, un desequilibrio de tu máquina, ¿no? Entonces, esa parte también va a tratar de afectar. Por lo tanto, es recomendable que debe estar entre 32 a 35 PSI tu nivel de presión de aire, ¿ok? Eso es lo que nos indica aquí. Y a la vez bien sujetada a todas tus ruedas. Bien, ahora vamos a pasar a la revisión de filtros de aire fresco. Si bien es cierto, este tipo de mantenimiento que estamos hablando, vuelvo a repetir, insisto, los mantenimientos cuando se requiere, o podríamos decir mantenimiento cuando sea necesario. Entonces, para nosotros tener un acceso a verificar o revisar o hacer una limpieza del filtro de aire fresco de la cabina, netamente que estamos hablando del aire acondicionado. Ahora, ¿dónde se encuentra el filtro del aire acondicionado, en este caso del aire fresco? Se encuentra en nuestra máquina en el lado derecho, en, el, en la parte superior del neumático trasero, pero del lado derecho. Superior es decir, encima del neumático, ¿ok? Entonces nosotros para tener un acceso y poder retirar o limpiar ese filtro, lo primero debemos retirar el seguro 1. A la vez, una vez retirado el seguro, debemos tratar de retirar la parte de la cubierta 2. Entonces la cubierta 2 me viene a ser, digamos, un protector del filtro de aire. Una vez retirado la cubierta, entonces nos encontramos de una forma directa con el filtro del aire fresco de la cabina. Entonces, en el indicador 3, donde que está indicando, entonces me viene a ser el filtro de aire fresco de la cabina. Por lo tanto, entonces, ¿cómo yo sé que está sucio? Entonces, yo como operador debo saber en qué tipo de terreno estoy trabajando. Si yo estoy utilizando el aire acondicionado y estoy trabajando en un terreno que hay bastante polvo, ¿no? Entonces, la limpieza lo debo hacer, digamos, si es posible a diario o si es posible, digamos, a la semana, una vez como máximo. Entonces, aquí va a variar dependiendo del tipo de terreno donde que yo estoy desarrollando mi trabajo y dependiendo también de la utilización del aire acondicionado. Quiere decir, digamos, el aire que va a ingresar a la parte interior de la cabina va a ingresar fresco, a la vez va a ingresar, digamos, limpio, ¿no? Sin ningún tipo de suciedad, ¿ok? Ahora, para poder retirar este filtro y hacer una limpieza, lo primero lo que debemos hacer es limpiar la parte exterior o ranuras o costados de dicho filtro, ¿no? Ya que cuando en este caso están trabajando, siempre va a pegarse o absorberse por la parte de los costados suciedades, ¿no? Como partículas. Ahora, peor si ustedes lavan su máquina y no le retiran esta parte, ¿no? Al lavar la máquina hay veces, digamos, como toda esta parte se encuentra de polvo y el agua lo echan por esta área, lo que va a generar el polvo absorbido en esta parte se va a tratar de pegar, ¿no? Es decir, va a formar barro. Entonces, y así se va a secar. Entonces,
esa parte lo que está generando, entonces lo que nosotros debemos hacer es limpiar la parte de los costados, ¿no? Antes de retirar este filtro. Limpiamos y retiramos este filtro. Al retirar, lo primero lo que debemos hacer es tratar de retirarlo, ¿no? Y ponerlo en un área limpio, a la vez, digamos, en un área adecuado también para poder hacer la limpieza. Lo primero, lo que debemos hacer una vez retirado es colocarla y darlo unos golpecitos suaves, como 2 a 3, para que pueda soltarse, digamos, la parte de las partículas que se encuentran en dicho filtro, ¿no? Y una vez hecho de esa forma, nosotros ya desarrollamos la limpieza. Entonces, al desarrollar la limpieza, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente la limpieza lo hacemos con presión de aire, ¿no? La presión de aire no debe exceder a 35 psi, debe estar entre 30 a 35 psi, ya que, ¿qué pasa si nosotros excedemos? Al exceder, vamos a tratar nosotros de dañar, ¿no? La parte del filtro, ya que el filtro viene a ser fabricado de cartones. Entonces, esa parte hay que tener en consideración, ¿no? Hay veces dicen, para poder hacer una limpieza más rápido, yo levanto más la presión. Entonces, ahora, ¿cómo voy a regular la presión de un compresor de aire? ¿No? Entonces, es fácil. Todo compresor tiene un manómetro. Entonces, en el manómetro ustedes regulan la presión de cuántos PSI ustedes requieren que el aire pueda salir. ¿Ok? Entonces es recomendable entre 30 y 35 PSI. Ahora, para poder hacer una limpieza después del golpecito que hemos dado, hay que tratar de hacer la limpieza por el lado opuesto. Si bien es cierto, esta parte de aquí es la parte exterior del filtro, ¿no? Entonces, al retirarlo, tenemos una parte interior que se encontraba de este filtro. Entonces, al retirarla, lo debemos hacer por donde que se encontraba puesto el filtro en la parte interior, es decir, al contrario, ¿no? Es decir, la parte, todas las suciedades deben salir por esta área, pero el filtro debemos retirarla, si no, no vamos a poder hacer una limpieza. Entonces hay que tener en cuenta que la limpieza se debe hacer cuando se requiere, dependiendo al terreno donde que yo estoy trabajando. Si es que hay más suciedades, polvo, es posible hay que desarrollar a la semana, ¿no? O diario, como también dependiendo de la utilización del aire acondicionado. Bien, jóvenes, preguntas ahí si me tienen. Ahora, si ustedes me dicen cómo yo, ahora me han indicado cómo yo retiro o hago la limpieza, pero ahora cómo yo le pongo, ¿no? Fácil. Primero hay que tratar, digamos, de colocar el filtro 3, ¿no? Tal cual que está indicando. Después hay que tratar, digamos, de poner la cubierta 2, en este caso, que estamos hablando de la numeración 2. Entonces, ponemos o colocamos la cubierta 2 tal cual como se está presentando y finalmente tratamos de poner el seguro 1. ¿Ok? En este caso, nosotros ya tratábamos de poner el seguro. ¿Ok? Y ya está puesto tal cual que nosotros hemos encontrado. A ver si me tienen ahí una pregunta, alguna duda con respecto a la revisión de dicho componente. Bien, ahí una pregunta de Marcos me indica, ¿se puede usar una compresora para limpiarlo? Justamente lo que acabé de indicar, ¿no? Le tienen que hacer con una compresora de aire, ¿no? La presión no debe exceder de 35 psi, debe estar en el rango entre 30 a 35 psi. Entonces, con una compresora de aire hay que tratar de limpiar, ¿ok?
¿Alguna otra pregunta que tienen? Bien, aún nos encontramos en el mantenimiento cuando se requiere. Justamente aquí nos indica revisión y limpieza del filtro de aire circulado de la cabina, ¿no? Entonces, este filtro que está indicando con la numeración 4, que es la cubierta, ¿no? El 5 que me viene a ser el filtro de aire circulado de la cabina, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tratar de identificar en qué parte de nuestra máquina se encuentra. Entonces, aquí, por ejemplo, este filtro se encuentra en la parte interior de la cabina, detrás del asiento, pero en el lado derecho del operador, ¿ok? Hay que tener en cuenta esta parte. Este filtro se encuentra en la parte interior o dentro de la cabina, en el lado derecho del asiento del operador, detrás del asiento del operador, pero en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, con la numeración 4 me viene a ser la parte de la cubierta. Es decir, el 5 me viene a ser el filtro del aire circulado. Entonces, para poder nosotros tener un acceso al filtro de aire circulado, lo primero que debemos hacer es retirar la parte de la cubierta. Retiramos la parte de la cubierta. Ahí sí no hay ningún tipo, digamos, de llaves o seguro, ¿no? Solamente ahí ingresa netamente a presión esa cubierta, ¿no? De igual forma, al retirarlo, también se debe retirar, digamos, teniendo en cuenta de acuerdo a los seguritos que se tratan de soltarse, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a tener un acceso? Obviamente aquí hay una parte, una ranura para nosotros poder ingresar o coger, ¿no? A la cubierta o agarrar de la parte de la cubierta para poder sacar, digamos, hacia o moverlo hacia adelante, hacia nosotros. Una vez que hemos retirado, ya tenemos o nos encontramos directamente con el filtro de aire circulado de la cabina. Entonces aquí nosotros vamos a limpiar ese filtro. Entonces limpiamos ese filtro tal cual o igual procedimiento que nosotros hemos hecho al anterior filtro que he indicado. Entonces retiramos, llevamos una área plana, ya sea una mesa donde ustedes tienen un acceso, tratamos de ponerlo o dar unos golpecitos, uno, dos, tres, pero esos golpes deben ser suaves, mínimos, ¿no? No se trata de golpear por golpear también, ¿no? Mayormente los golpecitos pequeños se hace para poder, en este caso, se pueda deslizarse las partículas que se encuentran pegados en el filtro. Una vez que hemos hecho los golpes, entonces hay que tratar de limpiar, ¿no? El filtro con una presión de 30 a 35 psi. De igual forma, del lado opuesto, ¿ok? Es decir, desde adentro hacia afuera, ¿ok? O desde la parte, en este caso, el filtro de la parte área que se encontraba en la parte interior. Y la parte exterior, por la parte exterior debe salir la parte del aire, ¿no? Conjuntamente con las partículas. ¿Qué pasa si nosotros hacemos al contrario? Entonces, al contrario, si ustedes lo hacen, va a tratar de ingresar las partículas que se encuentran retenidas en la parte exterior, ingresaría en la parte interior. Entonces, ya no podría filtrar o retener las suciedades como debe ser si hacen de esa forma. Pero una vez que ustedes ya han tratado de hacer la limpieza, no hay polvos, ¿no? No hay partículas, es recomendable hacer ambas partes, ¿no? Ya sea de la parte exterior a interior o de la parte interior a exterior,
para que así, digamos, ya dan un final toque y el filtro queda completamente limpio. También no exceden la presión, ¿ok? Normalmente estos filtros de lo que estoy hablando, indicando, me vienen a ser del el aire acondicionado, ¿ok? Todas las máquinas tienen el aire acondicionado. Hoy en día las máquinas actuales, ¿no? Vienen incursionadas con su aire acondicionado. Ahora, o excepto, digamos, si se han malogrado su aire acondicionado y no lo están utilizando, entonces no es recomendable que van a hacer mantenimiento o limpieza. Hasta que ustedes lo arreglan el aire acondicionado y entren a funcionar, obviamente ahí sí tienen que tratar de hacer limpieza. Pero si su máquina no tiene ningún tipo de inconvenientes con la parte del aire acondicionado, entonces, y está funcionando, y ustedes lo están haciendo funcionar, conforme que hacemos funcionar, hay que tratar de hacer la limpieza y también hay que reemplazarla, ¿no? Que más adelante hablaremos de acuerdo a las horas que nos menciona, de a cuántas horas se debe cambiar o reemplazar por un filtro nuevo. Bien, ¿preguntas ahí? ¿Algunas dudas, señores, ahí, por favor, preguntan? Ok. Marcos indica que hay marcas especiales. Obviamente que sí. Mira, en este caso, nosotros solemos, digamos, tratar de utilizar de la misma, las marcas originales, ¿no? Es decir, filtros de aires, por ejemplo, John Deere, ¿no? Obviamente de la misma. Ahora, si hablamos, digamos, si nosotros buscamos un alternativo, vamos a encontrarlo también. No, pero en el caso de nosotros, acostumbramos utilizar filtros o todos los insumos como filtros originales, ¿no? En este caso que te vienen a ser marcas John Deere. Ahí también, por ejemplo, si trabajas o tu máquina es Volvo, el Volvo te va a ofrecer, digamos, todos sus insumos, ¿no? De la misma marca. También se puede utilizar alternativos, pero los alternativos, hay partes que no hacen un sellado correctamente. Y entonces al no hacer un sellado correctamente, lo que generaría es el ingreso de suciedades por esa área y no habría un filtrado como debe ser. Eso, digamos, es el riesgo que puede correr, digamos, con tu máquina. Al ingresar suciedades por esa área, ¿no? O ranura, entonces lo que generaría es el daño o acortar la vida útil de tu equipo, ¿no? En el caso, si hablamos del aire acondicionado, tu aire acondicionado se trataría de averiarse a futuro, ¿no? Obviamente no va a ser de hoy a mañana. Obviamente los alternativos, siempre los costos, si hablamos de costos, van a ser menores. Pero siempre es recomendable utilizar, digamos, las marcas originales. Bien, otra duda, señores, que tienen, por favor, pregunten alguna inquietud, dudas. Bien, vaciado de agua y sedimentos de filtros de combustible, ya nosotros lo hemos hablado. Quiero ver que me identifican ustedes las enumeraciones que está indicando el número uno, cómo o cuál es el procedimiento que se debe requerir para poder hacer un vaciado de agua de sedimentos. Pero antes de ello, debemos nosotros identificar si es que hay presencia de agua, en dónde. Entonces, quiero que ustedes me expliquen esa parte porque ya nosotros hemos hablado. Yo les he indicado que tocaremos ese tema también en el tema de mantenimientos preventivos, ¿no? De acuerdo a su programación. Entonces, ahora de nuevo estamos tocando que ya nosotros ya hemos hablado en el tema de seguridad, desarrollando la hoja de inspección. ¿Ok? Pero en este caso nos compete, digamos, obviamente al mantenimiento cuando se requiere. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es en este caso, ¿cómo yo haría el vaciado de agua de sedimentos? Primero, ¿qué es lo que tengo que identificar? A ver, tienen un minuto
para que ustedes me puedan responder. La pregunta es la siguiente. Para poder desarrollar un vaciado de agua, ¿qué es lo primero que yo debo identificar en el filtro de combustible? A ver, un minuto. A ver, ¿alguien? Profesor, disculpe, ¿cuál era su pregunta? La pregunta es la siguiente. Para poder desarrollar un vaciado de agua, ¿qué es lo primero que yo debo identificar en el filtro de combustible? En el filtro de combustible, ¿no? Primero que todo, verificar los filtros, ¿no? Luego tiene un, ¿cómo se llama esto? Una válvula. Arriba de la válvula tiene como un decantador, creo, Ya, que, que tiene es donde se separa, se almacena el agua del consumo de petróleo, ¿no? ya, Verificar si tiene agua para hacer la limpieza, no desechar si es que si tiene desechos, aparte de a veces el combustible viene sucio, ¿no? Para verificar más que todo empieza desde el filtro, que es la primera fase donde pasa el combustible hacia el motor. claro. ¿Está bien? Ya, ok. ¿Algo más? Mm, no, ahí desde los filtros se iniciaría pues el procedimiento. Ya, el indicador uno, lo que está en tu pantalla, está ahí, digamos, con unas animaciones. ¿Cómo se llama? ¿O cuál es su nombre de ese indicador? El número uno, Así ese es, es una válvula, ¿no? una válvula. Ajá. O Ok, este, ya, ok, ahí sí bien, pero no lo fijo bien, profesor. ya, ok. Ya bien, jóvenes, mira, hay que tratar de apuntar, hay que apuntar. Miren, con el indicador uno, lo que está indicando es el tapón de drenaje. Toda esta parte de aquí con el indicador 3 me viene a ser el filtro principal de combustible. Esta parte de aquí, lo que su compañero indicó, viene a ser el separador de agua. Aquí en esta parte se almacena todo lo que es el agua. Entonces, si mi pregunta es, para yo poder hacer un vaciado de agua y sedimentos, ¿qué es lo primero que debo verificar en el filtro? Si hay presencia de agua, esa es la respuesta. Entonces, si hay presencia de agua, entonces lo que tengo que hacer es el vaciado para no poder dañar a mi sistema de inyección. Yo ya he indicado también en el tema de seguridad por qué hay presencia de agua, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Y con ustedes como operadores, ¿qué deben evitar? ¿Qué deben dejar, ¿no? De acostumbrarse a no hacer, ¿no? Entonces, acostumbrarse, digamos, a la realidad y ver si no lo hacen, qué consecuencia va a traer a futuro con su equipo. Entonces, para yo poder hacer el vaciado de agua, lo primero que tengo que hacer es verificar en el filtro de combustible si hay agua. ¿Dónde? En el separador. Obviamente, el separador de agua me viene a ser esta parte de aquí. Esta parte es el separador de agua. Yo identifiqué, digamos, que el separador de agua se puede identificar mediante distinciones de colores. El agua es un color cristal y el combustible es un color azul, ¿no?
A diferencia también que el agua pesa más, por lo tanto, por lógica, podríamos decir si pesa más, el agua va a estar almacenado primero, es decir, en esta parte, ¿no? Y el combustible va a estar encima de ella. Si hay presencia de esa parte, lo que tengo que hacer es desajustar el tapón, coloco un recipiente y dejo drenar, nada más. Y ya está. Una vez que drené, de nuevo ajusto el tapón. De igual forma, de igual procedimiento debo hacer en el siguiente filtro, que me viene a ser, en este caso, el filtro final de combustible. También tiene su separador de agua. Justamente aquí está indicando al tapón de drenaje del separador, en este caso, con la numeración 2, ¿no? De igual forma, hay que identificar ahí. Entonces, si en el filtro principal hay agua, entonces de igual forma debe haber agua en el filtro final. Entonces, a ambos filtros yo debo hacer el drenaje. Para drenar no debo desajustar o retirar a la totalidad del tapón. Simplemente desajusto lo más mínimo posible y tratar de hacer el drenaje. El 4 o el 3 en este caso, que estoy indicando el 4 me viene a ser el filtro final de combustible. Pero ustedes dirán, ¿por qué yo tengo que hacer el drenaje, no? Si hago el drenaje, voy a tener pérdida de combustible. Es mejor que tenga una pérdida de combustible menos de un 200 miligramos, ¿no? O milímetros, perdón, a dañar mi sistema de inyección a futuro, ya que una reparación de una bomba de inyectores no va a ser, digamos, a tener una pérdida de un combustible de 100 milímetros o de 10 milímetros, ¿no? Entonces, el drenaje obviamente del agua va a ser mínimo. Obviamente, al retirar el agua también va a salir conjuntamente con el combustible. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo lo hago el drenaje. Ahora, ¿por qué lo voy a hacer el drenaje o hacer el vaciado de agua? Mayormente para conservar todo mi sistema de inyección o el sistema de combustible, ¿no? Esa lo debemos hacer o hay que estar pendiente nosotros. Ese tipo de mantenimiento está dentro del tema de mantenimiento cuando se requiere o cuando sea necesario. ¿Preguntas, señores, ahí? ¿Preguntas? El mantenimiento del filtro de escape. Justamente en este caso, el mantenimiento del filtro. Ok, hay una buena observación de Marcos, los demás creo que no están, ¿no? ¿Dónde se ceba? Ok. Bien, miren, en este caso, obviamente aquí me estaba olvidando, ya no le estaba tocando por el tema que nosotros ya le hemos hablado, ¿no? Siempre al hacer, digamos, un vaciado de sedimentos, es recomendable cebar el sistema, porque si no va a haber una descompensación o va a faltar combustible, ¿no? O tu máquina no va a poder encender, ¿no? Por el tema de que, de acuerdo que yo he drenado el agua, entonces va a salir el agua conjuntamente el combustible. Y obviamente en el filtro no va a estar al 100% lleno el combustible. Entonces ahí mi máquina tal vez va a demorar en encender, etcétera. Para evitar esos tipos de inconveniente hay que cebar. En esta parte, en el filtro principal de combustible que está indicando con el número 3, en la parte superior, o podríamos decir en la parte cabezal, está el cebado o el cebador. ¿Ok? Aquí no lo tengo, digamos, presencia por el tema de que está, en este caso, tapado por el cilindro de levante del aguilón.
Entonces, el cebador se encuentra en la parte superior o en la parte del cabezal del filtro del combustible principal. Entonces, el cebado, ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos presionar el cebador varias veces, ¿no? ¿Cómo? Hasta que se ponga duro. Una vez que se pone duro, entonces indica que el filtro está lleno de combustible. A la vez, para poder compensar combustible a este filtro, lo que tengo que hacer es llenarlo con la bombita de carga. En esta parte vamos a encontrar nosotros donde justamente que estoy señalando, pero se encuentra incursionado al bloque, en este caso, del motor, ¿no? La bombita de carga. Entonces, la bombita de carga tiene una manija que nosotros debemos mover hacia arriba y hacia abajo varias veces. Debemos mover constantemente y vamos a nosotros tener presencia de llenado de combustible a este filtro. ¿Ok? Entonces, de igual forma, cuando ya hemos llenado ambos filtros y de nuevo trato de pulsar el cebador y en este caso el cebador está recontra duro, lo que tengo que hacer como siguiente paso es tratar de aliviar el sistema, ¿no? En este caso, producto de que yo estoy tratando de presionar, ¿no? ¿Cómo voy a aliviar el sistema? Justamente en el filtro, en este caso que estoy indicando con la enumeración 4, el filtro final de combustible. Aquí no hemos identificado con una enumeración, pero estoy señalando en esta parte. Es la valvulita. Con un desarmador plano debo desajustar, ¿no? Desajusto hasta cierta parte y por esta área o por esta parte va a salir combustible. Entonces, al tener presencia de combustible, obviamente no solo va a salir combustible, conjuntamente va a salir con aire. Entonces, de una forma hay veces de burbujas, ¿no? Entre otras. Entonces, yo tengo que esperar hasta que salga netamente puro combustible. Entonces, una vez que ya está todo, ¿no? Ya no hay presencia de aire, nada, de nuevo ajusto ese tapón. Y debo ya, como siguiente paso, dar el encendido del motor. Ahora, como indicamos, o vuelvo a repetir, si no lo hacemos el cebado, tu máquina no va a poder o va a demorar a encender, ¿no? Por el tema que hay una descompensación de combustible en los filtros. ¿Ok? De igual forma, vamos a entallar o vamos a hablar o vamos a repetir cuando vamos a reemplazar el filtro, ¿no? Por otro nuevo. Obviamente, también se tiene que cebar el sistema. No es porque nuestra máquina, digamos, yo lo cambio el filtro, lo pongo otro nuevo y doy el encendido. No vas a poder dar el encendido de tu motor por el tema que hay una descompensación, ya que el filtro nuevo no está llenado de combustible. Otros lo que hacen es, antes de instalar o colocarle el filtro, tratan de rellenar de combustible en el filtro para que sea así más fácil en el cebado. ¿Ok? Bien, preguntas ahí. Otra pregunta que tienen, señores. A ver, sus demás compañeros, hay dos alumnos que solamente me están indicando, que es Marcos y hay un compañero más, ¿no? Bien, en este caso hablaremos ahora sobre el mantenimiento del filtro de escape, o también algunos lo conocemos como el catalizador, ¿no? O algunos lo conocen como el silenciador. Entonces, esta parte, lo que estoy indicando, entonces, lo que nosotros no entallamos como operadores en esta parte, ya que esta parte me viene a ser la salida del aire, ¿no? De escape. Por lo tanto, entonces aquí a nosotros no nos compete, ¿ok? Como operadores, pero podemos identificar, ¿no? Mayormente, ¿cómo nosotros identificamos si es que
Este filtro de escape se encuentra mal, ¿no? Se encuentra obstruido. Mayormente se obstruye por el tema de que, producto de salida de los gases quemados, se generan hollines en la parte interior. Entonces, eso a futuro también se tratan de taponearse, ¿no? Se tratan, en este caso, ya no va a haber una salida de gases de escape como debe ser. Y ahí es donde que te manda una señal o un indicador a tu tablero monitor estándar mediante una simbología. Y ahí es donde que ustedes tienen que identificar dicha simbología y informar al área de mantenimiento. Entonces, el área de mantenimiento se encarga de dar solución a esa parte. Lo pueden hacer una limpieza, ¿no? Es decir, quitar la parte interior, lo que se encuentran todos los hollines que se encuentran almacenadas en la parte interior. ¿Ok? Como indicamos, también se lo conoce como silenciador. La función principal de este filtro de escape es tratar de disminuir el ruido del motor, ¿no? A la vez retiene, digamos, también una parte de los gases quemados, ¿no? Contaminantes, para así no poder tratar de contaminar al medio ambiente, ¿no? Eso también va a variar de acuerdo al tipo de motor, ¿no? En este caso, de acuerdo a las certificaciones. Si es un motor con certificación Tier 1, entonces, de acuerdo al tema de seguridad, ¿no? De medio ambiente, no, ya no requieren ese tipos de motores por el tema que va a contaminar al medio ambiente. Por ejemplo, en mina ya no reciben esos tipos de motores, ni con el Tier 2, ¿no? Normalmente están recibiendo maquinarias con motor Tier 3. Entonces, es una certificación. Entonces, en este caso, ¿qué diferencia en un motor Tier 2 con Tier 3? La Tier 2, en este caso, no es reutilizado los gases, una parte de los gases, en este caso, al múltiple de admisión para que pueda hacer de nuevo el motor, para que pueda hacer el proceso, ¿no? De funcionamiento. Pero en el Tier 3 sí, ¿no? Ese motor es menos contaminante, entonces por lo tanto es mayor pedidos en los centros mineros. Entonces hay una parte de los gases que sale al medio ambiente y hay otra parte de los gases que es reutilizado, que ingresa al múltiple, en este caso, perdón, a la cámara de combustión, ¿no? Para que así hace el proceso de funcionamiento del motor. ¿Ok? Esas son las diferencias que puedo dar. En el caso de esta marca de máquina que estoy indicando y el modelo, obviamente también va a variar de acuerdo al año de fabricación, ¿no? Mayormente los motores que te vienen a ser con certificación Tier 3, estamos hablando que salen del año 2015, 2016, 2017, 18, ¿no? Pero en este caso, la máquina que estamos indicando el motor es con certificación Tier 2, ¿ok? Bien, preguntas ahí, señores. Este tipo de mantenimiento, como vuelvo a repetir, compete ya al área de mantenimiento, ¿ok? Es decir, el personal. Por más que el propietario o la empresa no tiene un área responsable, entonces si usted solamente, el propietario tiene una sola máquina, entonces hay que tratar de informar y el propietario ya programará un día para que pueda solicitar a mantenimiento y pueda dar solución a este problema. Bien, continuamos. En este caso vamos a hablar ahora sobre el tema aún estamos en el tema de mantenimiento cuando se requiere. Aquí vamos a hacer la limpieza del filtro de aire de motor. Nosotros ya conocemos un poco de esta parte, también ya lo hemos hablado en el tema anterior, es decir, en el tema de seguridad. Para poder tener un acceso a estos filtros, hay que tratar de retirar
la parte del seguro de la tapa del filtro de aire del motor. Una vez retirada, tenemos un acceso de una forma directa el filtro de aire, en este caso que es principal del aire de motor, o podremos hacer filtro de aire principal del motor. El 3 me viene a ser simplemente el filtro de aire secundario, ¿ok? Pero el mantenimiento o la limpieza solo se debe desarrollar el filtro de aire principal, ¿ok? Donde que estoy indicando con la enumeración 2. Entonces, en esta parte nosotros hay que tratar de limpiar. Debajo de esa presentación, nosotros estamos apreciando de cómo se va a desarrollar la limpieza del filtro. Por ejemplo, con la enumeración 5 que está indicando ahí, ¿no? O 4, es la parte de la ranura que va, digamos, o que encrocha a la parte la manguera, ¿no? De admisión, ¿no? El 5 me viene a ser, digamos, la parte que nosotros estamos apreciando justamente aquí, ¿ok? Y toda esta parte me viene a ser la parte exterior, ¿no? Del filtro. Aquí estamos viendo la forma de cómo vamos a desarrollar la limpieza del filtro. Si bien es cierto, les he indicado, la limpieza del filtro se debe hacer con la ayuda de un compresor de aire no mayor a una presión de 35 psi, colocando la parte de la pistola del compresor de aire desde adentro hacia afuera, es decir, de la parte interior a la parte exterior. Por lo tanto, una vez que ya se hizo la limpieza, finalmente puedo dar un retoque a la parte exterior también. Obviamente aquí siempre en la parte exterior se van a quedar suciedades o partículas absorbidas en ella. Entonces es recomendable tratar de limpiar todo. Por lo tanto, la limpieza se hace tal cual que está indicando en esta presentación. ¿Ok? Preguntas ahí, jóvenes, que tienen. Esta parte de la limpieza se debe desarrollar cuando se requiere. Ojo, no estoy dando unas horas indicadas o de acuerdo al indicador que me deriva en mi tablero monitor estándar. Hay veces cuando ustedes suelen trabajar en una zona que es bastante polvo, la máquina, digamos, o el filtro de aire no soporta todo el día, las 10 horas o 8 horas que van a laborar. Ya en 4 horas o 5 horas como máximo ya te está derivando en tu tablero monitor la simbología, te va a destellar la simbología del filtro de aire de motor, acompañado de una simbología de advertencia más una alarma. Y a la vez te va a aparecer mediante una escritura en español, limpieza del filtro de aire del motor. Entonces, mientras que ustedes no lo hacen, lo que va a generar es, en este caso, lo que va a generar en todo momento o cada instante va a estar destellando y te va a estar advirtiendo hasta que ustedes lo toman caso, lo hacen caso, lo limpian todo el filtro y de nuevo ponen, normalmente va a continuar trabajando. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no hacen caso? Ustedes dirán, normal, vamos a trabajar. Es cierto, la máquina normal va a estar trabajando, pero la consecuencia que van a tener es el exceso de consumo de combustible. Es decir, ustedes van a requerir una aceleración adicional en tu equipo. Y otra cosa, el motor va a disminuir en este caso, la fuerza. Entonces, al disminuir, ustedes van a requerir una aceleración adicional. Al requerir una aceleración adicional, lo que genera es un consumo adicional más de combustible. Entonces, no les va a convenir. Entonces, es recomendable tratar de hacer una limpieza. ¿Qué pasa ahora si ustedes me indican,
yo me encuentro en una zona lejana donde que no encuentro compresor de aire, etcétera, etcétera. Solo hay camión volquete. Entonces yo puedo aprovechar, digamos, el camión volquete, ¿no? Ya que todos los camión volquete tienen, digamos, acceso a aire, ¿no? Ellos cargan el aire, ¿no? Tienen una parte ahí para que pueden cargar y pueden hacer una limpieza al filtro. Si no es así, no hay nada de camión volquete, estamos en un solo desierto, solo nosotros estamos trabajando, lo que recomendaría es retirar el filtro en caso de emergencia y dar unos golpecitos pequeñitos, ¿no? Para que pueda salir todas las suciedades que se encuentran almacenadas ahí, que era una parte mínima, ¿no? Y de nuevo pueden instalarlo, hasta que así pueden concluir su trabajo hasta la programación que ustedes han estimado. Pero es recomendable, si no te aparece el indicador en tu tablero, es recomendable hacerlo a diario. No es porque yo voy a esperar que el indicador me tiene que aparecer todavía para poder limpiar. No, hay que tener en cuenta esa parte. Bien, ¿preguntas, jóvenes, ahí? Profesor, una consulta. Si le escucho. El filtro secundario, ¿también se limpia o hay que retirarlo cuando haya uno nuevo? Ok, mira, el filtro de aire secundario no se limpia, solo se cambia o se reemplaza cuando van a hacer el cambio de ambos filtros, es decir, cuando hay otro filtro nuevo. Obviamente se reemplaza ambos filtros cada 250 horas como máximo. Bien, hay una otra pregunta. Marcos indica, ¿el filtro de aire solo se encarga de almacenar la suciedad o tiene algún otro aporte, no? En este caso, la única función del filtro de aire es almacenar las partículas o suciedades. La única función, digamos, que cumple, ya que el aire va a ingresar del medio ambiente por esta parte donde que estoy señalando. El filtro, su función principal es almacenar las suciedades, ¿no? O retener todas las impurezas pequeñas, en este caso del aire que va a ingresar o el volumen de aire que va a ingresar del medio ambiente. Esa es su función único de dicho filtro. Otra pregunta, señores, ¿alguna duda? Aquí tenemos una parte que hemos... El filtro de aire se encuentra en la parte superior del motor. Afloje las trabas de fijación de la tapa de la carcasa portátil. Retire el filtro primario para revisar su estado. Y luego vuelva a colocarlo si el filtro se halla en buenas condiciones. Si está tapado o roto, comuníquese con el departamento de mantenimiento. Ok, en este caso acaba de indicar, digamos, tal cual que yo he indicado, pero aquí ya nos están presentando mediante presentaciones, ¿no? Imágenes de cómo nosotros vamos a retirar, ¿no? Justamente aquí en mano está teniendo el filtro de aire principal, ¿no? Si ustedes apreciaron, si yo retrocedo un poco, aquí está quedando el filtro secundario. Por más que ustedes van a inspeccionar, solo se debe inspeccionar o hacer limpieza este filtro que me viene a ser el filtro principal. Pero el filtro secundario no, queda tal cual como está. Ahora, para nosotros poder reemplazarlo por otro nuevo, hay que tener en cuenta que toda esta parte, de la parte exterior, ¿no? Del filtro secundario, hay que hacer una limpieza. Por más que está el filtro principal en esta área, siempre la parte exterior va a estar sucia. Cada vez que ustedes van a hacer una limpieza o van a retirar o cambiar por otro filtro nuevo, toda la suciedad que se encuentran almacenadas en la parte exterior, hay que tratar de limpiarlas para así no tener
convenientes o no ingresa suciedad al, a la manguera de admisión, ¿no? Y obviamente ingresa suciedad a la manguera de admisión, lo va a derivar directamente al turbo, del turbo va a generar, digamos, al múltiple de escape y finalmente a la cámara de combustión. Y ahí es donde que ya genera consecuencias, ¿ok? Bien, en este caso vamos a desarrollar la inspección y limpieza del sistema de enfriamiento. Estamos hablando, digamos, de todo el sistema de enfriamiento que conlleva nuestra máquina, ¿no? Toda esta parte, entonces, para nosotros poder tener un acceso, hay que tratar de retirar las sujeciones o pernos que se encuentran en ella. La 2 me viene a ser la cubierta, retiramos, y después tenemos un acceso a la parte del sistema de enfriamiento. Aquí nosotros encontramos los radiadores, donde que estoy señalando. Entonces, esta parte de los radiadores se tiene que limpiar. Y obviamente de estos enfriadores, ¿no? Los enfriadores mayormente, conforme con los radiadores, hay que tratar de limpiar. Pero el que sufre más en este caso son los radiadores. Suelen pasar, digamos, cuando ustedes trabajan en zonas bastante polvo y están haciendo descolmataciones de árboles, obviamente cuando hay árboles, las malezas, ¿no? O pequeñas, ¿no? En este caso, las hojitas pequeñas se absorben en estas celdas de estos radiadores. Entonces, cuando se almacenan y está muy sucio toda esa parte, lo que nos trata de generar a nosotros en nuestra máquina es elevación de temperaturas del motor, porque el sistema de enfriamiento no va a poder trabajar como debe ser, ¿ok? Entonces, desde vez en cuando hay que tratar de retirar todo, en este caso, si es posible, algunos lo hacen el sondeo. Normalmente el sondeo lo desarrollan para que pueda hacer una limpieza general, ¿no? Del radiador. Pero si tu radiador es nuevo, no es recomendable tratar de hacer el sondeo. Por lo tanto, entonces aquí se requiere hacer solo una limpieza. El sondeo mayormente se da cuando ya el radiador, digamos, está, o el tiempo de uso de tu máquina ya es, digamos, tiene años y ustedes no os han tratado de hacer mantenimientos, etcétera. Entonces, y ahí también te va a traer consecuencias, ya que en el sondeo te va a salir un poquito también gastos, ¿no? Entonces, al retirar. Entonces, por lo tanto, para poder retirar todo este sistema de enfriamiento, para poder tener un acceso al radiador, es fácil, ¿no? Lo primero que deben ustedes es retirar las sujeciones que he indicado en la numeración 1, más la cubierta. Ya tienen un acceso directo aquí al sistema de enfriamiento. Pero para poder tener el acceso al sistema de enfriamiento, hay unos pernos que une a estos enfriadores, ¿no? Normalmente este enfriador me viene a ser del sistema de transmisión, ¿ok? En este caso retiro las sujeciones que están aquí en el lado izquierdo, que está con la numeración 11, en numeración 12 también, y pongo de esta forma, no lo puedo retirar más abajo y puedo retirar cada una de estas celdas, ¿no? O ponerlo a esta posición, para así yo poder hacer una limpieza tanto a este radiador como también a este radiador, a ambos radiadores, ¿ok? Para poder tener un acceso tal cual o ubicación de este sistema de enfriamiento como está presentando en esta presentación y para que nosotros nos sea fácil. Entonces, aquí es recomendable que ustedes tienen que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer la limpieza? Hay dos formas. Uno lo pueden hacer, digamos, con presión de aire y presión de agua, o con agua a presión. Y la presión de aire que es recomendable estimar aquí es de 70 psi de aire, ¿ok? Entonces, pero la pistola del compresor debe estar con dirección a las celdas,
Ahora, si la suciedad es demasiado, ¿no? Está pegado las partículas en ellas y no hay una salida como debe ser, entonces está recontra sucio, es recomendable utilizar un chorro de agua a presión. Entonces, el chorro de agua a presión, ¿de cuánto de presión mayormente se requerirá? No debe exceder a los 90 psi. Entonces, también el chorro de agua debe estar con dirección a las celdas, ya que no puedo direccionar a otros lados porque puedo causar, digamos, cualquier tipo de averías. O no puedo estar direccionando a un sensor, ¿no? Entonces puede tratar de romper los cables y te puede dificultar, ¿no? A futuro. Todo ese tema hay que tener nosotros consideraciones. Entonces, en este caso, nosotros debemos inspeccionar, ¿no? Si hay presencia de suciedades en esa área o yo sé que voy a trabajar en ese tipo de zona, a lo menos cuando yo voy a mandar a lavar mi máquina, lo primero que, como he trabajado, antes que me aparece la advertencia, yo ya debo tratar de limpiarlo, ¿no? Para que así no me genere, digamos, paradas innecesarias en el trabajo cuando estoy desarrollando. Porque ahora ustedes dirán, ¿qué pasa si yo se ha elevado mi temperatura del aceite de motor? Y al elevarse la temperatura del aceite de motor, yo lo apago el motor. Espero unos 10 minutos para que pueda bajar el marcador al área normal. Y la simbología se desaparece, como también la advertencia. En este caso, de nuevo enciendo después de los 10 minutos. Normal, ustedes van a poder trabajar por un tiempo de 5 minutos, así. Pero de nuevo, durante los 5 minutos que están trabajando, de nuevo se te va a aparecer la advertencia, como también de nuevo se va a elevar el marcador. Entonces, en ese término que se está haciendo, elevando y bajando, lo que genera es que el aceite de la temperatura del motor está elevado. Lo que va a dañar es al cárter. Inclusivamente el cárter, que es el depósito del aceite, se puede averiar, se puede reventar. Entonces, eso hay que tratar de nosotros mantener presentes, ¿no? ¿Cuál es esa consecuencia? No podemos nosotros trabajar con una temperatura elevada. Puede ser una de las hipótesis que se puede manejar, digamos, en el tema de elevación de temperaturas. No estoy diciendo que eso es, hay que tener en cuenta. Una de las partes puede ser por la suciedad del radiador, que absorción, ¿no? Se ha tratado de retener partículas ahí, está sucio el sistema de enfriamiento y por eso se ha elevado la temperatura. No estoy acertando que al 100% ahí, puede ser dependiendo, digamos, cómo está, hay que evaluar el equipo. Puede ser que otra cosa que falta, digamos, el refrigerante, está por debajo de mínimo, ¿no? Tal vez puede ser el termostato, puede ser la bomba del refrigerante, puede ser la correa. Entonces son varias cositas que nosotros debemos evaluar, ¿no? No podemos acertar, decir que eso es, ¿ok? Se tiene que ver, evaluar el equipo, dónde está, por qué, ¿no? ¿Por qué se te eleva la temperatura? Pero ustedes ya deben tener idea cuál es digamos, el por qué. Tener todas las cositas que acabo de indicar para que ustedes pueden identificarla y poder reportarla, ¿no? Y el área correspondiente lo puede desarrollar. Bien, entonces de esa forma lo pueden hacer ustedes, hacer la limpieza con una presión de aire de 70 psi, o si no, lo contrario, si está muy sucio el radiador, hay que hacerlo con un chorro de agua a presión de 90 psi. Jóvenes, ¿preguntas ahí? Marcos indica, ¿hay enfriador de aceite hidráulico? Por supuesto, hay un enfriador, ¿no? El enfriador del aceite hidráulico lo vamos a encontrar nosotros debajo, ¿ok?
En este caso, todo sistema tiene un enfriador. Por ejemplo, el sistema de transmisión, el sistema de, en este caso, de refrigerante, ¿no? El sistema hidráulico, entonces tiene un enfriador, ¿ok? Inclusivamente, digamos, hay el enfriador, digamos, del aire de admisión. En este caso, hay máquinas que vienen incursionadas, ¿no? Pero hay máquinas que ya vienen incursionados de una forma directa en el múltiple de admisión, ¿ok? Y hay otras máquinas que está incursionada en el mismo radiador, ¿no? Todo es dependiendo, digamos, del tipo de equipo que nosotros estamos llevando. Bien, ¿hay alguna otra duda, señores? Bien, entonces ahora vamos a tratar de pasar a la siguiente presentación. Aquí vamos a entrar al mantenimiento cada 10 horas, ¿ok? Ojo que hemos hablado nosotros mantenimiento cuando sea necesario, es decir, nosotros no tenemos unas horas indicadas cuando vamos a hacer el mantenimiento. Aquí hemos hablado cuando se requiere. El mantenimiento cada 10 horas, lo primero es inspeccionar o verificar el nivel del refrigerante, ¿no? Ahí está indicando con la numeración 1, ¿no? Entonces, en este caso, estamos mencionando con la numeración 1. Estamos mencionando ahí que el nivel de refrigerante debe estar en las áreas estimadas. No debe estar por encima, ni tampoco debe estar por debajo. ¿Ya? Eso ya nosotros lo hemos venido hablando en el tema de seguridad. Ahora, cada 10 horas, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Verificar el nivel del aceite hidráulico, que ya nosotros sabemos, ¿no? Sabemos nosotros aquí, con el indicador 1, el rango del nivel de líquido, perdón, del nivel del aceite, perdón, debe estar en el área estimado. No debe estar por debajo de mínimo ni por encima de máximo, en el rango estimado ahí. De igual forma, si está el aceite por debajo, hay que tratar de agregar retirando la tapa del depósito del refrigerante que está indicado con la numeración 2. ¿Ok? Hay que estar añadiendo y hay que estar visualizando el visor 1. Entonces, el aceite, ya nosotros sabemos, el tipo de aceite que utilizamos es aceite hidráulico con un grado de viscosidad en otras marcas que lo conocemos, la ISO VG68, ¿no? Pero en las marcas John Deere simplemente lo conocen como el aceite hidráulico, ¿ok? Bien, aquí hay una parte. Controle que el nivel de aceite hidráulico se encuentre entre el mínimo y el máximo, indicado en la calcomanía pegada junto al indicador. En caso de ser necesario, agregue aceite hasta completar el nivel máximo. Controle que el nivel de aceite hidráulico se encuentre entre el mínimo y el máximo, indicado en la calcomanía. Por ejemplo, aquí en esta parte es otro tipo de equipo, pero en este caso el marcador te viene a hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el marcador está indicando el visor aquí. No debe exceder ni por encima ni por debajo. Aquí está indicando el nivel, el área, digamos, de nivel, ¿no? Está en el área estimado el aceite hidráulico. Y está indicando si, en este caso, si el aceite está por debajo de mínimo, hay que tratar de agregar, debemos agregar
Aquí es muy diferente que se encuentra, digamos, la tapa del depósito del aceite hidráulico que se encuentra en el compartimiento del motor, ¿no? Obviamente aquí en el caso de la máquina que estamos hablando, se encuentra solamente en la parte superior, ¿no? Del visor. Es más fácil para nosotros poderlo tratar de sustituir o agregar. Bien, la revisión de nivel del aceite de motor lo debemos hacer cada 10 horas. Eso compete el tema de inspección, que también nosotros ya hemos hablado. Ya sabemos la medición de cómo debemos hacer. Mi pregunta es para poderlo hacer recordarle que en este caso el tipo del aceite que utilizamos nosotros para el motor. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de aceite de motor se utiliza? A ver, tienen un minuto. A ver, ¿alguien indica, señores, saben o no saben qué tipo de aceite de motor se utiliza, nada más? ¿O qué tipo de aceite de motor utilizamos? En este caso, ya he indicado en el tema de seguridad, en la hoja de inspección, debemos utilizar la SAE 15W40, ¿ok? Con un grado de viscosidad. Ahí bien, Nelson, correcto, ese es el tipo de aceite de motor que nosotros debemos utilizar. Eso sí, no va a variar, digamos, las viscosidades en ningún tipo de marca. Siempre va a permanecer, digamos, las viscosidades indicadas ahí, ¿ok? La SAE 15W40, ya sea en aceites marcas Volvo, John Deere, ECAT, ¿no? O Móvil, Shell, etcétera. Ya sabemos por dónde nosotros vamos a sustituir. Obviamente la medición aquí lo que vamos a hacer es tratar de ver el nivel de la varilla de medición en dónde debe encontrarse el aceite. Debe estar en los rangos permitidos, como está indicando ahí en el área de nivel. Bien, jóvenes, preguntas ahí que tienen, por favor. Bien, bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Aún estamos en el mantenimiento cada 10 horas. Nosotros vamos a hablar el día miércoles con respecto a las lubricaciones de los pivotes de la cargadora, en este caso los engrases, es decir, vamos a reconocer los puntos de engrase de nuestro equipo y cada cuánto tiempo se desarrolla. Aquí estoy hablando que se debe desarrollar cada 10 horas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ahí, no solo debemos esperar cada 10 horas, hay momentos que cuando nosotros trabajamos en terrenos, por ejemplo, que es agua, polvo, el tema de desgaste de la grasa va a ser más rápido. Entonces, y ahí va a generar también que el engrase no vamos a esperar cada 10 horas, será menos, ¿no? Como yo sé ahora que requiere engrasar, cuando hay, digamos, sonidos, ¿no? De rozamientos, de implementos, al momento, por ejemplo, que abrimos la cuchara, cerramos, en ese movimiento que desarrollamos, vemos el tema de sonidos, ¿no? De roces, entonces hay que tratar de tener la máquina y hay que engrasar. Este trabajo lo vamos a hacer nosotros, ¿ok? Todo lo que estoy indicando, nosotros lo vamos a hacer, no lo va a hacer el área o el personal de mantenimiento. Bien, jóvenes, entonces vamos a terminar, aquí nos vamos a quedar.
nos estaríamos reencontrando el día miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche. Si ustedes no tienen ninguna pregunta o si la tienen, favor de indicarme, tienen un minuto así para poder concluir la clase del día de hoy.